Yo lo que quiero presentar aquí, en este paper, es una visión austriaca de la ley del derecho, es decir, del Austrian Law Economics, que es bastante distinto del que habitualmente se explica aquí hoy. Por lo menos de las presentaciones que vi por la mañana, nuestra presentación es bastante distinta. La idea de estudiar un poco, desde el punto de vista de nuestra escuela, el debate que está habiendo en España en estos momentos sobre la extracción de petróleo en las costas de las Islas Canarias o en las costas de las Islas Baleares, que es un debate que está abierto. Entonces, ¿cómo se asignaría derechos de propiedad en este caso desde el punto de vista pues, de la eficiencia de la escuela neoclásica o de la escuela clásica de la ley del derecho, y cómo se asignaría desde un punto de vista austriaco, desde el punto de vista de la escuela austriaca en sentido ortodoxo, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo se asignaba antes derechos de propiedad, antes de que el Estado interviniera? Como saben, el Estado interviene, nacionaliza el agua, los ríos, los mares, las minas, los acuíferos, y asigna después, posteriormente, derechos de propiedad a ellos. Antes, ¿cómo se hacía? Antiguamente se hacía por principio claro de homesteading o el primero llegado, primero servido, o basándose en el derecho de propiedad plena de quien llegaba primero, lo cual es algo que se deriva de que si nosotros tuviéramos que esperar, antes de actuar, a todas las consecuencias ulteriores que tuviera nuestra acción, nunca actuaríamos, porque no tiene lógica. Si yo empiezo una actuación en un sitio donde no molesto a nadie, con mejor derecho, si tuviera que esperar a que otras personas pudieran verse ulteriormente afectadas, nunca podría llevar a cabo ninguna acción. Entonces, normalmente se asigna propiedad por ocupación, y se asigna de esta forma, ocupación, es decir, según este principio, por ejemplo, yo tengo derecho a contaminar. El principio, por ejemplo, de contaminador-pagador, a mí no me convence mucho. Yo entiendo que tengo derecho a contaminar en mi propiedad o en la de otro si llegó después. ¿Sí me explico? Siempre en principio de primera ocupación, después lo matizaremos. Pero básicamente es un principio de primera ocupación, por lo tanto, yo tendría derecho a ocupar un espacio, contaminando en él, y podría contaminar hasta el lugar donde hubiera otra persona con igual o mismo derecho que yo. Este es el punto límite. Pero si no hay nadie con mejor o derecho que yo, puedo contaminar hasta el punto donde no perjudique. Y las personas que lleguen ulteriormente a ese sitio tendrán que asumir, y de hecho ya se asigna vía precios. Por ejemplo, si yo contamino, tengo una granja de cerdos, como le gusta así a los coasianos, o tengo algún bien, una fábrica contaminante, yo empiezo a contaminar, ya buscaría yo el sitio adecuado para contaminar, si no molestar a otros, contaminaría, y los que llegaran después, simplemente ya se toparían con un hecho consumado, y ese hecho consumado se reflejaría, como dicen en economía, de forma eficiente en los precios. Esto es, aquel que llega posterior ya simplemente compraría la casa más barata, pero es el principio adecuado. Y no podría contaminar yo más que lo que llevo contaminando hasta ahora. Es decir, alguna forma nueva de contaminación tampoco podría establecerla. Ese es el principio clásico de homesteading. Como repito, los bienes comunes fueron nacionalizados. Antes de nacionalizarse en el siglo XIX, más o menos en todas las legislaciones del mundo, lo que se hacía eran torts, eran pleitos. Es decir, la fábrica contaminaba la lavandería, que es otro ejemplo típico de este tipo de escritos. La fábrica contaminaba la lavandería. Bien, lo que se preguntaría es, ¿quién llegó primero? ¿Quién llegó primero? Si llegó primero a la fábrica, la lavandería tiene que fastidiarse. Si llegó primero a la lavandería, la fábrica no puede contaminar ni siquiera una gota, no puede contaminar ni siquiera un traje, no puede contaminar nada. O sea, la lavandería tiene derecho a pararlo todo. No hay, salvo que negocie después. Pero en principio, tú tienes derecho a la no invasión física, cuando digo física, es física, no pecuniaria, física de tu propiedad. Y esa propiedad, digamos, se va a un pleito, se asigna el derecho de propiedad, se discute quién llegó primero y el juez determina a favor o en contra de una de las partes, y una vez determinada la propiedad plena, se decide quién puede contaminar y quién no. Y si yo tengo la propiedad, puedo contaminar mi propiedad o la vecina si tengo mejor derecho. Pues podemos después discutirlo, aunque parezca radical. Repito, después, digo, en el siglo XIX, los estados socializaron todos los llamados bienes comunes. Por eso yo soy muy crítico con la idea de que hay externalidades o que es un fallo del mercado
Esto es la polución o el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo va a ser un fallo del mercado? Si quien gestiona el aire, quien gestiona el agua, quien gestiona los ríos, quien gestiona los mares es el Estado. El fallo será del Estado, que es el propietario y el gestor de ese tipo de cosas, no será el mercado. Digo yo. Entonces digo, pero los Estados decidieron nacionalizar o socializar este tipo de cosas. ¿Y cómo operan a partir de entonces? A través de licencias. En el caso mejor, pues harán estos análisis hiposnerianos, o estos análisis coasianos, de eficiencia, de calculan con coste-beneficio. Hacen unas cosas allí, calculan allí las utilidades marginales, de cosas así, y determinan la eficiencia de la... Por supuesto, sin tener en cuenta los valores psíquicos. Entonces ya les distorsiona por completo el plan. Es decir, si mi finca tiene un valor psíquico para mí, eso no se refleja en el mercado. Si, por ejemplo, es una finca que me dejó mi difunto abuelo o algo así, eso no se puede reflejar en el mercado. Entonces ya distorsiona todo el elemento postmediano. Pero digo, supuestamente nacionalizado, el Estado, en el mejor de los casos, decidiría o asignaría la propiedad haciendo un cálculo de utilidades, costes, beneficios, cosas por el estilo, y daría una licencia. Una vez otorgada la licencia, el que tiene la licencia puede contaminar a los demás dentro del marco de esa licencia. Pero, por supuesto, sin tener en cuenta los derechos o los perjuicios a quien tuviera mejor derecho. Habría una asignación, por ejemplo, en mi país, en Pontevedra, por ejemplo, bueno, pues había pescadores y mariscadores en la ría de Pontevedra, el Estado franquista decide dar a dedo una licencia de contaminar a celulosas de Pontevedra, celulosas de Pontevedra contamina todo lo que quiere y no se indemniza a los antiguos propietarios. ¿Por qué? Porque el Estado ya decidió cuál era el mejor uso de este terreno. Y aquí entramos con todo este tipo de debates que estamos discutiendo aquí. Una vez partiendo de que el punto de vista de que la propiedad es del Estado, el Estado ya la asigna. En el mejor de los casos la asigna, sí. En el peor de los casos se la asigna a quien tiene más fuerza política, más sobornos, más influencia, lo que sea. Es decir, en el peor de los casos, que también pudiera darse. Es decir, no se debe excluir a priori tal posibilidad. Aunque supuestamente yo creo que todos los gobernantes así a priori actúan guasianamente y hacen unos cálculos allí de eficiencia previa. Creo que es así. No quiero hablar más de los políticos hoy. ¿Qué? No creo que sea así. Yo creo que actúan honradamente y pensando en el bien común y estas cosas. Es mi opinión, por lo menos. Bien. Entonces, en el caso del petróleo, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería una situación austríaca y cómo es la situación real? En la situación austríaca sería ocupando el mar, o bien llegan primero los hoteleros canarios, o llegan primero los pescadores canarios, que son los que... O bien llega antes la planta de petróleo. Unos ocuparán, porque los hoteleros ocuparán un espacio, en términos reales, ocuparían las playas, que debían ser privadas, y ocuparían unas zonas de costa que digamos que son las que a ellas le afectan, pues para disfrute de sus huéspedes o este tipo de cosas, y las ocuparían. Si ellos la ocupan primero, nadie que llegue después tiene derecho a contaminar nada. No sé si me explico. Nadie que llegue después, petrolero o una fábrica de mejillones en medio del mar o lo que sea, nadie tiene derecho después a contaminar al que llegó primero. Si llegó primero el del petróleo, los hosteleros no tienen derecho a quejarse, porque llegó primero el del petróleo. El petróleo contaminaba, cuando el hotelero compra la playa, la compra contaminada, ya lo descuenta en el precio. Lo que pasa es que eso es lo que debería ser así. Entonces, el problema se resolvería fácilmente. Si normalmente, como es el caso, como entiendo que es el caso, y hubiera justicia, los hoteleros, pescadores, etcétera, tienen mejor derecho porque llegaron antes que el petróleo, la petrolera o bien no contamina, o bien no existe, o bien negocia con los propietarios una contaminación, previo pago, o a través de algún tipo de intercambio, lo que sea, pero siempre es un tipo de negociación, partiendo de la salvedad de que los propietarios pueden negarse a que exista esa planta de petróleo. Si esa planta de petróleo les afecta en lo más mínimo a ellos, en lo más mínimo. Otra cosa que no es normal es que negocien, que incluso que se incluyen como los parques Audubon en Estados Unidos, por ejemplo, los parques Audubon en Estados Unidos, que son parques privados medioambientales, tienen dentro explotaciones de petróleo, pero negociadas. El parque es de una sociedad privada que se llama Audubon y toleró la existencia de explotaciones petrolíferas dentro, previo pago, y por supuesto cuidando el medio ambiente porque es suyo. O sea, eso no quiere decir que en un sistema de propiedad austríaca se impidiera el petróleo. Digo que habría esa posibilidad, pero normalmente se negociaría, se establecería algún tipo de precio y dejarían contaminar la material después. Esto está invalidado. En el sistema actual se operaría de la siguiente forma. Hay una empresa, Repsol, gas natural, lo que sea, que decide
instalar o hacer prospecciones petrolíferas. El argumento que se usa es el del bien común. Obviamente los hosteleros y pescadores de la zona se oponen. Al final, ¿quién va a ganar un sistema de asignación de derechos? Pues, supuestamente, repito, pues hará un estudio de coste-beneficio, de los puestos de trabajo que den, de la eficiencia social, todo este tipo de conceptos de justicia ecológica y cosas así por el estilo, habrá un tipo de debate de este estilo, y el gobierno repartirá la licencia o a unos o a otros, según la fuerza política que tengan en Madrid, que es quien da las licencias y se encargó muy bien de conservarlas. Si dan licencia a las petroleras, los otros no tienen derecho a quejarse. Solo obtendrán aquello que sean capaces de obtener por la fuerza política, las compensaciones que tengan, pero no las compensaciones que tienen lugar en derecho, sino las compensaciones que deriven de su fuerza política. En caso de que haya contaminación, pues pagarán una multa. ¿A quién le pagarán la multa? A Madrid. No le pagarán a los que están en la costa. En todo caso, si le pagan a los que están en la costa, sí, si el gobierno de Madrid decide darle a los que están en la costa. Pero la multa va para el gobierno central, para los presupuestos generales del Estado y lo reparte después. ¿Cómo se repartirá eso? Yo intuyo, a lo mejor es por un lado, que harán los sabios gobernantes que tenemos en España, harán un análisis de eficiencia, de equidad, de justicia, calculando todos los costes y beneficios, descontándolos en el tiempo y haciendo todo un tipo de elaboraciones teóricas, o bien se lo darán a quien tenga más fuerza en ese momento, a quien esté más aliado con el gobierno, a quien esté más aliado, a quien quite menos votos y a quien pueda dar más favores, simplemente. Esto es más o menos el análisis que hago. Pero que quede claro que hay dos tipos de visiones de la ley y el derecho. Uno que se basa en derechos de propiedad plenos y absolutos, basados por ocupación a lo largo del tiempo y que pueden frenar cualquier ocupación ulterior. Y otro que se deriva pues, de análisis de eficiencia, de justicia equitativa o de análisis de coste-beneficio que asignan la propiedad según pues, estos criterios que ellos deciden así, bueno, que son criterios mudables. El problema de asignar, por ejemplo, derechos de propiedad por criterios de eficiencia es que se cambian los precios relativos, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ahora asignamos la propiedad basándonos en el precio del petróleo. Calculamos el precio del petróleo, le ponemos un precio y calculamos que es mejor, supuestamente mejor para España, que no sé exactamente qué consiste eso. Es decir, que España como colectivo para mí no existe, es decir, existen personas, pero no España. O sea, hay españoles y a unos españoles le conviene y a otros no. Hará un cálculo de lo que se gana, de lo que se pierde con los precios del petróleo. Y si cambian los precios del petróleo, ¿qué pasa? Revertimos la propiedad de nuevo. Si, por ejemplo, dejamos de usar petróleo y empezamos a usar gas o empezamos a usar electricidad en los autos, revertiríamos la propiedad de nuevo. Podemos estar cambiando las cosas de propiedad según la eficiencia relativa de los bienes, que es lo que critico yo de Coase, de Posner, y esto es que sus análisis no son muy dinámicos, o sea, no establecen derechos de propiedad claros, sino que los van cambiando según cambie el criterio de justicia de cada momento. Cuando hablo de precios, también hablo de propiedad siempre del bien físico, nunca de su valor pecuniario. Es decir, que es una cosa que, por ejemplo, le critico a hoteleros o a los propietarios de costas, es que se quejan de que el valor pecuniario de su propiedad baja por el petróleo, y eso no tienen derecho a quejarse. Porque una persona solo tiene derecho a tener la propiedad física de un bien, no el valor de ese bien. Si ese bien cambia de valor, puede cambiar de valor por el petróleo o simplemente por un factor tan volátil como por la gente cambia de moda y decide dejar de ponerse morena. Si decide dejar de ponerse morena y de gustarle el sol y prefiere el turismo de montaña, pues todo el valor que tienen las costas canarias o las costas españolas perderá todo su valor. Y eso no tienen derecho a reclamarlo. No hay derecho a reclamar el valor pecuniario de un bien, por ejemplo. Si la gente se vuelve atea, por cualquier motivo, mi ciudad pierde todo su valor. Yo vivo en una ciudad que es santa, supuestamente, que se llama Santiago de Compostela. Perdonamos todos los pecados los que van allá. Digo que tiene su valor peculiar, pero si la gente por cualquier motivo se volviera atea, pues ¿qué pasaría en mi ciudad? Pero el hotelero de Compostela, el hotelero español, no puede reclamar a los que difunden ideas ateas, por ejemplo, randianos, gente por el estilo, podría reclamarle que afecta su valor pecuniario. El randiano dirá, pues tendrá todo el derecho del mundo a propagar su fe o su idea, no tendrá, porque afecte el valor pecuniario de otra persona, no tendrá derecho a quejarse. Lo mismo le pasa a los hoteleros, lo que importa es la propiedad física, no el valor de la misma.
Y eso muchas veces también entra en el debate y creo que entra mal. Ya que usted es español, hagamos algunas precisiones, porque este es un problema de fondo que yo veo mucho en el neoinstitucionalismo también. Sí. Hugo Matei, en su libro antes de que se vuelva enloquezca un poquito, en su libro de Comparative Law and Economics ya criticó el concepto que tienen los economistas neoclásicos respecto de la propiedad, que los juristas lo conocemos mejor. Sí. Pero este es el pensamiento inglés. Nosotros los españoles tenemos que ser conscientes que el origen de la propiedad no es la primera ocupación, sino la prescripción adquisitiva. Y esto está magistralmente tratado en el mejor tratado de derecho de propiedad de la segunda escolástica, que es Fernando Vázquez de Chaca, donde él en 700 páginas, en un tratado barroco erudito, y derruye en realidad el pensamiento de que puede haber una primera ocupación, y él demuestra que en realidad la propiedad se basa sobre la prescripción adquisitiva, primero. Segundo, tampoco hablemos de homesteading. En esto también se equivocan mucho los neoinstitucionalistas, porque nos olvidamos que el derecho de bienes, el derecho de cosas gringo es feudal, y entonces lo que tienen los gringos son feudos. Ellos no tienen propiedad alodial. Hay dos extremos en las tradiciones europeas de derecho de cosas. Uno es Inglaterra, que es el país con más rígido feudalismo por la invasión de los romanos. Y el otro extremo, curiosamente, es Castilla, que no tuvo feudalismo, aunque entiendo que Cataluña sí tuvo un poco de feudalismo. Eso no quiere decir que no fue muy importante la litigiosis. Y no se da un proceso de expropiación o nacionalización de la tierra en España en el siglo XIX. Eso es históricamente impreciso. Lo que sí se da es un proyecto mediante se va consolidando, porque hay mucha litigiosis, donde hay el dominio útil, y poquito a poco se va consolidando eso en algo parecido a la propiedad, pero eso no quiere decir que no subsiste en gran medida propiedad alodial, que es la propiedad bajo el derecho romano vulgar anteriormente. Entonces, la verdad, los economistas manejan muy mal los temas de derecho tributario. Ahora, entiendo que alguien como Hayek era un gran conocedor del pensamiento propietario. Entonces, ¿está seguro que Hayek no reconocía una dimensión más profunda histórica de los derechos de propiedad? A ver, sí. No me estoy basando básicamente no me estoy basando en Hayek, más bien me estoy basando en gente más radical, Walter Block, Rothbard o otro tipo de, o Bruce Benson o gente de esta ralea. Pero yo sí que creo la primera ocupación, que después los códigos, yo no soy jurista así como usted, fui un pobre y mal economista y politólogo, pero los códigos, fue lo que expliqué, que los códigos legales o la tradición lleve a un tipo de tradición más bien positiva de la ocupación, es una cosa. Yo estaría explicando en esta ponencia cómo se asignarían desde un punto de vista austriaco puro de homesteading. Ya sé que la propiedad no se dio así, pero yo creo mucho en el homesteading, en todos los ámbitos. Es decir, se va una cola y yo la empujo. ¿Cuál es su derecho? O está en una cafetería, le quito de ahí. No sé si me explico, quite de ahí que está sentado usted, porque es tuya la cafetería, o que yo me hace más falta que yo tengo más hambre que usted, usando criterios así poznerianos. Como tengo más hambre que usted, fuera de ahí. Ya es mi utilidad mayor que la suya, se asigna la propiedad a mí que llegue después, pero tengo más hambre, ¿no? Diga, oiga, usted llegó más hambre, ¿cuál es su derecho ahí? Su derecho ya es primera ocupación. Incluso, por ejemplo, sus novias, esposas o novios, ¿de qué deriva su derecho? ¿Por qué se enfadaría usted si yo fuera a hablar a su novia o a su esposo, así por el estilo? Diría, no, bueno, es suya, le diría yo. ¿Tiene algún derecho de alodiar sobre ella o así? No, me diría usted, no, pero yo la descubrí primero. Pero no sé si me explico. De hecho, la gente se enfada por cosas como esas. Y no tienen derecho ninguno sobre ellas. Es un derecho a alodiar, es un derecho de primera ocupación. Básicamente que la descubrió cuando no era de nadie. Más, si se la quitó a otro, seguramente hubo algún tipo de conflicto que la gente no reconocía su derecho, etc. Es decir, se dijo que el homesteading deriva de la propiedad de uno mismo. Ahora, para tener precisión de términos,
al odio no se refiere a primera ocupación, se refiere a una tenencia por tiempo, ¿no? Después de bajo el derecho romano. Pero es como la supervivencia del dominio romano, sí, pero, en Europa. Pero es durante mucho tiempo, el odio se ocupa por tiempo también. Claro, y va quedando. Y se va adquiriendo por prescripción. Los gringos dicen que la ocupación son 3/4 partes de la propiedad, ¿no? Es decir, la idea era contrastar, repito, no tengo los conocimientos jurídicos, la idea era contrastar la forma austriaca de asignar la propiedad, que se basea por Homesteading, y cómo sería el caso del petróleo en caso de que estuviera la propiedad correctamente asignada según estos principios. Soy perfectamente consciente de que esto no existe en la vida real, pero sí que en muchos aspectos sí que usamos principios de Homesteading, en casi todos los aspectos de la vida. Y es mucho más importante de lo que se piensa. Y deriva todo de la primera. Yo ahora quiero quitarle su pelo, para venderlo, para hacer una almohada con él. Digo, ¿usted qué dirá? ¿El pelo es mío? Y dirá, no, es que la eficiencia dice que ese pelo está mejor en mi cabeza que en la suya, no sé qué. Pues dirá, pero si es mío. ¿No? Es decir, sí que se usa el principio de Homesteading, a lo mejor no con la propiedad de la tierra, pero sí que se usa en muchos aspectos de la vida. Y casi todas las partes. Además, la sociedad no podría ser ordenada sin este tipo de principio. Y lo reconocemos en casi todas las partes. No están tan separadas las posiciones. No. Cuando piensa la ocupación y cuando piensa la prescripción, quizá los dos convergen en la idea de posesión, sí. Ciertamente en las 3/4 partes sí. de la propiedad, pero sí. ahora quiero dar la palabra a quien la ha pedido. Una pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la regulación ambiental es un fracaso. O sea, sí. Creo que el hecho de que pongan pigulianos o multas, al final si yo soy un empresario y tengo posición de dominio en un mercado, por todo este tema de la competencia, yo podría eventualmente asumir los costos y transferírselos a mis consumidores. Pero la pregunta que tengo es desde la posición del Law Economics austriaco. Sí. ¿Cómo resolvemos entonces este tema? Porque me gustó mucho la conferencia, pero al final, ¿qué hacer o qué propone la escuela austriaca para resolver el tema de la contaminación? Pero lo que estoy diciendo, quien tenga mejor derecho. Por ejemplo, yo tengo una fábrica. Si no hay nadie a mi alrededor, yo puedo contaminar hasta donde haya otra persona con igual o mejor derecho. Hasta donde se punto. Si no hay nadie en el medio, es que no hay nadie en el medio. ¿No? Nadie que se queje. Hasta el punto donde alguien con mejor derecho que yo se queje. ¿Qué pasa si yo contamino? Si yo contamino, en la otra parte que yo afecto. Contaminación siempre me refiero a que hay alguien concreto afectado, si no es una contaminación en abstracto, que no afecta a nadie. Alguien concreto que se queje de que usted invade su territorio legítimo con algún tipo de partícula, olor, ruido o algo por el estilo. Lo que haría usted decía, mire, hasta mi raya puede, después de mi raya no puede, y como pase, aunque se lo paro. Eso me explico. Antiguamente se iría a un pleito y le pararían. Le pararían contaminar hasta ahí. Entonces, ya el contaminador buscaría sitios que no molestaran y ya buscaría contaminar lo menos posible para no tener que pagar indemnizaciones o que le paren por completo su producción. Pero no hay esta negociación coasiana o posneriana que una parte, uno negocia con el otro según la utilidad relativa. No, el derecho es absoluto. Si usted me invade mi propiedad, o quita de ahí la cosa o se la paro. Entonces la respuesta sería la responsabilidad civil por término. Efectivamente. Y parando esto, y a través de pleitos, supongo que hay los que son juristas como ustedes, que saben más que yo, saben que la ley común y saben que los sistemas legales pueden prever esto perfectamente. Y antes, de hecho, se hacía así, se negociaba. Entonces ya el propio empresario ya buscaba sitios que no molestaran a nadie, que no dañaran a nadie, etc. Ahora, el que llega después, que no se queje. Es un viejo pleito que había en Portugal. En Portugal tocan las campanas en las iglesias los domingos. Tienen esa costumbre. Entonces llegó una española así de estas que hay modernas ahora y dijo que no le gustaba el ruido de las campanas. Entonces le dijeron, mira, es que llevan las campanas que tocando 1000 años, por ejemplo. Pero ella quiso, aplicó un criterio de estos posnerianos y gracias a Dios la justicia portuguesa le dio la razón a la iglesia. Porque la señora cuando compró la casa ya la compró más barata también con ese ruido. O la compró sabiendo que había ese ruido. Por tanto no tiene derecho a quejarse. En mi opinión, esta es la visión austriaca. La otra visión calcularía cuál es la utilidad de cada uno y le daría la razón a una de las dos partes. Yo también de acuerdo en que la regulación en materia medioambiental es un fracaso y no es que haya resultados. Hay toda una discusión incluso a nivel internacional para intentar regular algunos de los elementos que aparentemente sobrepasan las fronteras. Cuando usted habla de un derecho de propiedad, estás físicamente circunscrito a un espacio determinado. Lo que pasa es si la contaminación
se difumina en el tiempo y en el espacio más allá del ámbito en el que el propietario de ese terreno, supongamos, tiene algún tipo de participación. Este es un problema que se discute actualmente en este ámbito. Se han creado principios para intentar dar una solución a esto del principio precautorio, etcétera, etcétera, que supuestamente ante el peligro, ante la duda científica de que una acción contamine a futuro determinada circunscripción, simplemente se aplica ese principio y el efecto es que se prohíbe tal conducta, etcétera, etcétera. ¿Cómo responder ante esa situación? Porque está pensado esta estructura para derechos de propiedad individuales más concretos y territorialmente más limitados. A ver, dentro de un Estado también pasa fronteras. Por ejemplo, pasa fronteras locales. En muchos países las leyes locales son distintas. Las leyes autonómicas o estatales son distintas dentro de un propio país y no pasa nada. Hay acuerdos. Pero hoy en día se puede trazar, y supongo que la evolución técnica permite la trazabilidad. Es decir, si ahora me cae una partícula, a día de hoy me cae una partícula de contaminante, yo le digo de qué fábrica salió. Un técnico, un ingeniero moderno sabe perfectamente determinárselo. Por la calidad del hollín o por lo que sea, ¿sabes? Esto viene de Alemania, entonces denuncia usted a quién se lo pasó. Sigue siendo un problema internacional, pero como cualquier otro intercambio comercial o cualquier otro intercambio legal. Es decir, si yo compro manzanas en Senegal y el senegalés no me paga, ¿qué le hago yo? Tendré que recurrir a arbitrios, a tribunales internacionales o a tribunales de este estilo, exactamente igual con esto. Lo denunciaría, pero denunciaría no a otro país, denunciaría a quien emitió la emisión. Y le denunciaría yo que me afectó a mí. Vamos a la capa de ozono. Sí. Definitivamente afecta teóricamente a todos. No. Es cierto, hay áreas. Podemos entrar a la discusión. Pues que ahí está. Podemos entrar a la discusión, entiendo. Ahí está. No afecta a todos por igual. No afecta y además, a algunos sitios le afectaría positivamente. Sí, pero, Entonces, el afectado lo traza y ya está. Pero ubicar al causante de eso. Se identifica, claro. Pues sí, supuestamente son los CFC, los fluorocarbonatos. Pero de verdad no esté tan claro que el ozono se abre y se cierra. Pero esto obligaría a determinar de verdad quién causa el daño y hacerlo pagar en concreto, no poniendo regulaciones generales. Y por los directamente afectados. Y que prueben que están afectados, claro. Que no lo veo yo tan claro.